¿Qué es lo que determina comunicación y cómo se estructuran las redes? A partir de las normas que establece la International Society of Automation, que es la ISA, que es la Sociedad Internacional de Automatización, que finalmente es la que orienta y establece los parámetros para que las distintas organizaciones, nosotros también tenemos un capítulo de la ISA acá en Chile, ¿no? De hecho, la gente paga y tiene una membresía que dice que pertenece a la ISA. No compré esa hueá, no la sirve nada. Pero porque es muy caro y de verdad no sirve. Pero en algunas empresas como que le dan onda a eso. Pero, ¿para qué se gastar $3.000 en algo que no le hace nada? Con $3.000 mejor se compra un curso online. Ahora, ¿qué es lo que hace la ISA 99 en particular? Y por eso estamos viendo esta norma. Es la que define un estándar de integración. La norma, la Sociedad Internacional de Automatización genera normas que tienen que ver con muchos aspectos, incluyendo los protocolos de campo. De hecho, ese protocolo es el ISA 99. El que viene a continuación es el ISA 100, el que tenemos ahí atrás de los equipos inalámbricos. De hecho, el sustrato de los equipos inalámbricos se sustenta en esta misma norma. Y por eso se puede construir un protocolo de comunicación. ¿Por qué? Porque los protocolos de comunicación tienen que estar asociados a un estándar básico. ¿Por qué? Porque de esa manera usted tiene algo que es interoperable. Y de esa forma es mucho más simple para todos construir equipo, cuando ya hay un formato que está detrás. Entonces lo que hace en definitiva es, bueno, ahí dice la orientación, esto es una traducción literal, la traduje desde el inglés. Por eso hay algunas cosas que voy a ajustar en la medida que vayamos conversando. Ahora, como dice ahí, es un estándar que integra los sistemas de control con los sistemas informáticos y de telecomunicaciones. ¿Por qué razón? Los sistemas de control antiguamente no necesariamente estaban conectados con los sistemas informáticos, y menos con los de telecomunicaciones. Normalmente antiguamente usted tenía un PLC con un equipo instalado que realizaba una tarea X y no hacía nada. No es como hoy día que están interconectados unos con otros. Esa es la realidad actual, lo que nosotros hemos vivido, pero créame que la instrumentación y la automatización hace años atrás no era igual. Ok, eso ya lo dije. Ahora, dentro de los antecedentes generales, vamos a hablar de tres áreas fundamentales. Nosotros siempre nos vamos a encontrar con un sistema de control, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con un centro de operación centralizada. ¿Qué es esto? Donde se van a tomar las decisiones por sobre la producción. Esa es la gracia de esta parte. Y luego está el proceso industrial, que es el que nos permite realizar alguna tarea, función o sencillamente alguna tarea, función o producto. ¿Por qué hablamos tarea, función o producto? Porque, por ejemplo, una función es, por ejemplo, la adquisición de datos o el transporte de datos. Es una función. En el caso de la producción, puedo producir cualquier tipo de bienes y servicios. Pero también tenemos algunas que son funcionales, por ejemplo la purificación de agua, porque eso está dentro de los indicadores que son basales de cómo es la conducta de una sociedad. O sea, el agua se considera un bien vital, por lo tanto tiene incluso un tratamiento especial dentro de la misma norma, no solamente la norma ambiental, sino también de la norma de automatización. ¿Ok? Entonces, y aquí es donde empezamos con las diferencias con las otras cosas, este es el proceso industrial, y luego tenemos el sistema de control distribuido. Se van a encontrar en muchas oportunidades, o por lo que han visto, que un sistema de control distribuido es un sistema centralizado. No, no es. Que el controlador esté dentro de una caja que dice sistema de control distribuido, no significa que el control esté ahí. El control está distribuido en las distintas áreas. ¿Tendré el mismo control en el área de logística de despacho que del área de producción o que del área de embarque? No, son diferentes acciones, por lo tanto tienen diferentes configuraciones. Entonces, cuando yo hablo de sistemas de control distribuido, no estoy hablando de un sistema centralizado. Y todos tenemos la noción de que es un sistema centralizado porque finalmente todo va al DCS, que es un controlador, ¿cierto? Que tiene una pantalla que está aquí. Pero no, el control está acá abajo. Estos son sistemas, son software gerenciales. Y esto no lo digo yo, lo dice la norma.
Ahora, siempre voy a encontrar con algunas diferencias con respecto a los otros académicos de la universidad que plantean que esto es al revés. Pero bueno, son distintos criterios, así que no hay nada que hacer. Este no es mi criterio, es lo que dice la norma. Entonces, dentro de los conceptos, habla de que aparecen la informática. Dice, antiguamente los sistemas de control automático y telecomunicación informática funcionaban separadamente. Esto en los años 80. Sí y no. En los años 70 se inventan los primeros sistemas de control distribuido. Todavía hay una polémica si lo inventó Emerson en Estados Unidos, lo inventó Yokogawa, porque lo inventaron al mismo tiempo. Es como el teléfono, que lo inventaron al mismo tiempo, entonces hay una diferencia. Ahora, también hay diferenciales porque efectivamente la ISA, si bien considera que el primer hito de integración de sistemas en redes industriales y comunicaciones, el proyecto 5, lo considera solo como referente, no lo considera como función final porque no se distribuyó comercialmente. Pero sí se considera el primer sistema integrado de telecomunicaciones, informática y todo que existió antes de los años 80. Pero está dentro de lo que se considera antes de. Profe, ¿el proyecto 5 es el que se refiere al que se implementó acá en Chile? Sí, claro, pero es el referente mundial. Pregunta, no me mires. Los DSS son sistemas de control que actúan en diferentes partes del proceso industrial, por ejemplo, la fabricación de un producto, de un servicio o de un bien. Luego, por lo anterior se tuvo la necesidad de que unir las telecomunicaciones, la informática, el control, la seguridad en informática. Esto último ante el periodo de hackeo de los sistemas de control en los procesos industriales. Y eso es realmente así. ¿Qué es lo que ocurrió? Y no ocurrió porque alguien se lo propuso, sencillamente estas cosas se empezaron a integrar. ¿Cómo? Tengo el PLC de allá, lo conecto con el PLC de acá y necesito que se comuniquen de alguna forma. Y al principio cada cual conectaba como se le ocurría y no como normal, no, porque no existía una norma. Por lo tanto hubo que crear una norma y esta es la que estamos estudiando el día de hoy. Y ahí aparece la norma ISA 99, que es un conjunto de normas para integrar las telecomunicaciones, la informática y el control y la automatización. Posteriormente se agrega la seguridad informática, después de que tuvimos el primer virus informático para PLC. Ok, dentro de los contextos de un sistema de control nos vamos a encontrar con los actuadores. Los actuadores tienen algunas características y acá vamos a cambiar radicalmente de lo que veníamos hablando anteriormente. Hasta la clase pasada, y después del rotundo fracaso con sus notas, me di cuenta que no son capaces de determinar qué es un elemento sensitivo primario o sensor. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de sensores, el sistema de control, porque como ya el control está dentro de un PLC, no nombra los sensores, porque ya los tiene integrados. Pues si usted ya tiene una lógica de control, significa que de algún lado está sacando los datos. Por eso la norma no habla de los sensores, solo habla de los elementos finales de control u actuadores. ¿Se entiende? Entonces tenemos actuadores para producir movimiento, motores eléctricos, pero acá tiene varios. Motores paso a paso, incluso dentro de los actuadores que producen movimiento se consideran las válvulas. Esos son los que estamos hablando. Variadores de frecuencia, todos están acá. Porque cada vez se están utilizando menos válvulas. ¿Por qué? Porque las válvulas se rompen con mucha facilidad, son muy caras. En cambio lo que importa mucho más, y además pierden mucha carga. Por ejemplo, cuando usted cierra una llave, necesita un torque muy alto para poder cerrar. Estoy hablando de cerrar una llave en la casa, no estoy hablando de un proceso industrial. Usted necesita mucha energía y necesita mucha fuerza y además pierde carga. Por ejemplo, la velocidad instantánea que venía, cuando está generando la restricción, aumenta la velocidad y por lo tanto el dato que va a obtener no es el más exacto. A diferencia de, si en vez de cerrar o abrir válvulas, yo acelero o reduzco la velocidad de un motor, voy a mantener un flujo muy estable y por lo tanto la incidencia que se va a provocar, esa curva de oscilación de transferencia dentro de mi sistema va a ser menor. Esa es la razón por la cual nosotros estudiamos Laplace, estudiamos Fourier y definimos en el que semiplano positivo encontramos las cosas. Si ustedes han visto sus clases de
los otros profesores se van a encontrar con algo más o menos de este tipo. ¿Cierto? Tengo un plano cartesiano. Por ejemplo, yo tengo un plano cartesiano. Y en este plano cartesiano, dependiendo de qué es lo que vaya a utilizar, en este caso, voy a usar Laplace o Fourier. Entonces vamos a colocar ahí va a ser Laplace o Fourier. ¿Qué es lo que hace la transforma de Fourier? Ustedes no conocen, pero eso no ustedes estudian Laplace. ¿Qué es lo que hace? Es transformar el tiempo, porque manejar el tiempo es muy complejo. Entonces yo no trabajo en función del tiempo, sino trabajo en función de la frecuencia o de los periodos. Por ejemplo, yo me levanto habitualmente en la mañana a X hora, me ducho, tomo desayuno, después me ducho porque me gusta tomar desayuno en la cama, y luego tomo el metro, vengo a la universidad, camino de la universidad y llego al metro. O sea, llego acá. Y en la tarde repito la misma operación. Me voy de la universidad al metro y luego llego a mi casa. Si yo veo eso en función del tiempo, me resulta muy complejo explicarlo. Porque no todos los días salgo a la misma hora. Porque no todos los días el metro pasa al mismo tiempo. Entonces empieza a mezclar un montón de factores que son exógenos a mi proceso. Entonces yo los cambio. Y no funciono con el tiempo, sino que funciono con la frecuencia. ¿Cuántas veces a la semana tomo el metro? ¿En qué dirección tomo el metro? ¿Se entiende? Entonces ya lo veo en función de qué elementos estoy utilizando. Por lo tanto voy a utilizar el elemento transporte. Y hay elementos que efectivamente van a hacer inestable mi llegada. ¿Cuáles? Por ejemplo, retraso en el metro. Porque eso no depende de mí. Por ejemplo, despertador. Bueno, despertador. Distancia. ¿Por qué estoy colocando el semiplano positivo en la distancia? Porque la distancia no cambia. Esa es estática. El metro no, porque el metro puede tener una variabilidad con respecto al metro, pero la distancia no. Por lo tanto, este es mi elemento estable y estos son mis dos elementos inestables. Tomo desde aquí. Y esto lo transformo en una hipérbole y determino esa distancia. Mi frecuencia de falla. ¿Qué es lo que hago con mi frecuencia de falla? Muy simple. La proyecto, si quiero, en ese ángulo, o también puedo proyectarla en este ángulo. Vamos a proyectarla en este ángulo para que quede el semiplano positivo. Y aquí dejo el metro. Y en la próxima curva de proyección, yo tenía una. Y despertado. No retiré del otro. Porque esta es mi tasa de falla y ¿qué es lo que hago? Instalo. ¿Cómo lo voy a modificar? Acá tengo dos opciones de modificación. Una es que sencillamente haga el desplazamiento. O que instale todo. Y ahí es donde yo determino, por ejemplo, en el caso del despertador, podría yo tener dos. Por lo tanto, tengo un sistema que es redundante, para no quedarme dormido. Ahora, el metro es uno solo, pero lo que yo puedo verificar, ¿cierto?, es generar un delta de tiempo o un delta de frecuencia del metro. ¿Cómo puedo determinar el delta de frecuencia del metro? A través de la APP del metro. Por lo tanto,
Entonces yo puedo proyectar cuál es mi tasa de falla y cómo la reduzco. Para eso sirve. Para eso se lo enseño. No pueden cagar la onda. Porque efectivamente cuando yo tengo un sistema de que inestable puedo estabilizarlo. Pero tengo que estabilizarlo matemáticamente. Ahora, yo sé que cuando uno estudia en la plaza nadie le explica qué es para esto. Pero cuando uno le explica qué es para esto, uno entiende al tiro de qué se trata. Pero bueno, es un problema que estamos tratando de resolver a nivel académico. Luego iremos mejorando los nuevos planes de estudio. Tenemos profes que se resisten mucho a los cambios. Y es raro porque son profesores de tecnología. Luego tengo algunos otros actuadores que son para transmitir fluidos. Básicamente tienen que ver con bombas. O, en muchos casos, con la gravedad. Muchas veces utilizo la gravedad como forma de transmitir fluidos. Donde no los bombeo, sino que más bien restringo que no caiga muy rápido. ¿Dónde voy a encontrarme con eso? Con todos los mineroductos. Todos los mineroductos trabajan por gravedad. ¿qué es lo que voy? Para que en el fondo piense que el concentrado de cobre es piedra pulverizada que tiene apenas un 40% de humedad. Es una pasta que usted la puede tomar. Es como... ¿Está bien? ¿Ah? ¿No está bien? No, eso tiene mucha agua, eso tiene un 78% de agua. ¿Como la plasticina? Como la plastilina. Así de denso. Así de denso. Entonces, en ese caso, lo que se utiliza es que en la medida en que va descendiendo la topografía, yo voy instalando elementos que vayan reduciendo la velocidad. Al revés. Por ejemplo, acá está el ducto, entonces el ducto le ponemos esto para que de todas maneras baje ahí un poco. De tal manera, ¿por qué? Porque si yo tengo esta caída y esta caída es muy pronunciada y muy rápida, va a destruir el ducto. Porque la presión que se va a generar es muy alta. O sea, si usted toma esto y mide la altura, se va a dar cuenta que la energía potencial es muy alta. Para eso sirve la física. Entonces, una de las cosas de cómo, ¿qué es lo que qué se opone al movimiento? El roce. Claro, entonces lo que yo hago, ¿cómo controlo el movimiento acá? Con roce. Entonces acá lo hacemos al revés. Las bombas, en vez de impulsar, van quitando movimiento. Van restringiendo el movimiento, de tal manera de que no tengamos desastre. Porque cuando se rompe un sistema de ese tipo, contamina toda la zona. Está hablando de concentrado de cobre, el concentrado de metales con ácido sulfúrico y una muestra de agua. Entonces eso genera peligro sobre todo en las comunidades que están cercanas. Se derramó petróleo, Tierra del Fuego. Y los otros actuadores que también se utilizan muchísimo y por eso la norma ISA 99 lo consideró, son los actuadores de refrigeración. ¿Dónde los va a encontrar? En cualquier otro lugar que no sea Chile, porque nosotros no enfriamos nada. Si no, mire esta sala. No, estos actuadores de refrigeración se utilizan en algunas aplicaciones muy específicas que tienen que ver con la producción electrónica. Por ejemplo, los ambientes limpios, donde produzco microchips. Y donde más nos va a encontrar es sobre los trenes de levitación magnética, que eso tienen esa característica. Los trenes de levitación magnética, efectivamente, para que los imanes tengan superconductividad están a menos 156 grados Celsius, por lo tanto hay que enfriar. También pasa con lo mismo para otras acciones. Por ejemplo, necesito a veces vaporizar, entonces también lo utilizo. Por ejemplo, si yo traigo acá, mira Quintero, a propósito de todos los problemas que ya tienen uno más, tienen un terminal de gas natural licuado. ¿Sabe cómo calientan el aire natural licuado? Con agua de mar. Porque el GNL viene a menos 196 grados Celsius, pero el agua del mar está entre 11 y 16 grados. Por lo tanto, saco el agua del mar, ¿cierto? Y con eso la aprovecho en calentar
en este caso el gas que está en estado líquido. Profesor, las salas donde se almacenan los inversores a los que se les inyecta energía fotovoltaica no cuentan dentro de eso. Los vamos a ver después, Ah, ya. porque eso están en los categorizó de otra manera las normas. Espero que no sea vigente. Esas también son como para refrigeración. O para calentar. Lo que pasa es que cuando usted habla de refrigeración, cuando usted habla de refrigeración, usted está hablando de que está calentando o está enfriando. Eso es así. Lo que pasa es que antiguamente se llama normalmente actuadores térmicos. Pero que lo que pasa es que hay unos actuadores que son térmicos, que la tecnología es térmica. Entonces finalmente se dio el convencimiento de hablar de refrigeración mejor, que era algo que podía entender la gente de manera más sencilla. Los PLC, ustedes los conocen hace ya rato, ¿cierto? Son dispositivos que se programan de acuerdo a una lógica de trabajo. De acuerdo a una lógica de trabajo, por eso la norma no incluye los sensores. Porque parte de la idea de que ya está programado el PLC. Bajo otra norma. ¿Mm? Bajo otra norma. Claro, es que hay otra norma que dice cómo hay que programar. Ok. Entonces, y esto, digamos, ¿qué es lo que hacen? Ustedes ya lo conocen, actúan sobre los actuadores, porque en el fondo usted recibe los datos, los procesa dentro de su PLC, el PLC decide qué es lo que tiene que modificar y él lo modifica. ¿Cómo lo va a modificar? A través de un alto transiente, ¿cierto? Por ejemplo, tengo un lazo PIN, ¿cierto? Hasta que se estabilice el sistema. O cambiando la velocidad, o qué sé yo. O sea, hay bastantes formas de actuar sobre estas lógicas. Bueno, esta gráfica que veo acá es de un lazo PID. Control regulatorio, es decir, yo necesito llegar a este punto, pero la transiente se tiene que ir disminuyendo. ¿Cuánto? Va a depender de mi función de tiempo. Entonces yo invierto esto, elimino y digo que no, que lo haga en función de la frecuencia. Entonces cuando trabajo en función de la frecuencia me encuentro con esa figura. Y la matemática es más simple. Por eso no hay que trabajar en función del tiempo, sino hay que trabajar en función de la frecuencia. Y la estación de operación o centro de operación se trata de una estación de trabajo donde se actúa sobre los PLC y por ende sobre los actuadores que son parte del proceso de automatización. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuáles son los componentes que tengo en un sistema de control? ¿Cierto? Tengo mi sistema de informática y control donde voy a presentar los datos, mi HMI, mi sistema de control, mi Experion, mi SCADA, ahí está. Este es el nivel de lo que estamos hablando. Y luego tenemos, por supuesto, una red de telecomunicaciones que tiene que enlazar la sala de control con los controladores. Aquí están los sistemas de control. ¿Qué tiene el sistema de control? PLCs y controladores. Por ejemplo, que nosotros tenemos abajo, nosotros lo llamamos sistemas de control distribuido, pero es un controlador Experion. Es un PLC gigante, no tiene otra, no es distinto de aquello. La gente suele sobrevalorarlo más de lo necesario. Y luego tenemos nuestros sistemas actuadores que están asociados a otra red de telecomunicación. Entonces, ¿qué es lo que debemos crear? Una red de telecomunicación. Pues la misma norma lo está estableciendo. Son las 19:23 minutos. Se están todos quedando dormidos. Tienen 10 minutos para ir a tomar sus cafés.